Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. François Truffaut dijo que siempre prefirió el reflejo de la vida que la vida misma. Eligió los libros y el cine desde los 11 o 12 años porque claramente prefería ver la vida a través de los libros y el cine. Sin duda, el cine y la literatura tienen una estrecha relación. Muchas de las grandes películas de la historia se han basado en grandes obras literarias, y aunque se piense que el cine nunca llegará a igualar a una novela por las complejidades de todos los detalles y sobre todo porque cada lector ve en los personajes a alguien distinto, el cine ha logrado, en algunos casos, estar a la altura de las grandes novelas con su narrativa cinematográfica. Sí, efectivamente, hoy hablaremos de cine y literatura. Estamos en el Centro de Arte y Cultura El Circo Volador, antes Cine Francisco Villa, en La Viga, muy cerca de Jamaica. Les recuerdo que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Tanto la literatura como el cine tienen el mismo objetivo: contar una historia. Ambas disciplinas usan las palabras, pero la literatura exige que el lector cree el mundo en su propia mente. En cambio, el cine proporciona la imagen, el sonido, la música, en fin, recrea la historia completa. Una de las adaptaciones más famosas es sin duda la saga de El Padrino, la historia basada en la exitosa novela de Mario Puzo. Esta historia narra a una familia de italianos provenientes de Sicilia encabezada por Don Vito Corleone, quien ejerce el mando de la Cosa Nostra en Nueva York durante los años 40. Las intrigas, el poder, el crimen, el miedo y las pasiones son los elementos de la novela que convencieron a los productores para hacer la película. El director Francis Ford Coppola, sus protagonistas Marlon Brando y Al Pacino, la excelente ambientación y el manejo del ritmo han hecho de esta película un clásico cinematográfico. De hecho, podríamos afirmar, sin temor a equivocarnos, que en este caso quizá la película superó probablemente a la novela. No me extrañaría que la mayoría de los espectadores del Padrino no hayan leído jamás este libro que tengo aquí en las manos. Es tanto el furor que ha causado el film durante generaciones que hay foros de discusión en internet, reuniones para ver y discutir las tres películas y hasta análisis académicos acerca de la mafia y las relaciones familiares a partir de El Padrino. Si no la ha visto, es usted un afortunado, pues podrá verla por primera vez. Del mismo modo, lean la novela de Puzo. Le aseguro que va a gustarle. Otra gran adaptación cinematográfica de un libro hecha también por Francis Ford Coppola es Apocalipsis, cuyo protagonista es una vez más Marlon Brando. El argumento está basado en la novela El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, basada en la experiencia del autor en el Congo de finales del siglo XIX. Este relato habla sobre la lucha del hombre contra los elementos naturales y critica la amarga historia de un pueblo sometido a los excesos y privilegios de la colonización. Tal parece que el viaje de Conrad al Congo fue como una visita al infierno, pues las fuerzas elementales de la naturaleza voluptuosa de África hallan su contrapartida en las fuerzas oscuras y primitivas que actúan en el interior del hombre. Coppola logró, en su película, trasladar el infierno que reinventa Conrad a la guerra de Vietnam en pleno siglo XX. Una gran película y una novela extraordinaria. Uno de los escritores con más adaptaciones al cine, no todas afortunadas, es Stephen King. Este prolífico bestseller estadounidense ha creado un mundo de terror y misterio en casi todos sus libros, lo que lo hace sumamente atractivo para las adaptaciones. ¿Usted recuerda El Resplandor, estrenada en 1980? Seguramente le viene a la mente la cara de desquiciado de un muy joven Jack Nicholson. Here's Johnny. La trama es sumamente atractiva. Jack Torrance, el protagonista, acepta un puesto como guardia de invierno en un hotel que queda completamente aislado durante el invierno.
El protagonista llega con su esposa y su hijo con el propósito de utilizar la soledad del hotel para escribir un libro. Sin embargo, poco a poco empieza a sufrir trastornos debido al aislamiento, el insomnio, a sus propios fantasmas y aspiraciones, así como a una influencia extraña del lugar, a tal grado que se sumerge en una espiral de violencia y desesperación. ¿O qué me dice de Carrie de 1976? Si usted la recuerda, coincidirá conmigo en que se trata de uno de los primeros tratamientos de lo que hoy se denomina bullying. Carrie White es una adolescente introvertida y tímida que tiene poderes telequinéticos incontrolables que se manifiestan cuando está enojada. Las constantes humillaciones que sufre por parte de sus compañeros de escuela desencadenan una tragedia el día del baile de la graduación. ¿O qué tal Misery, de 1990? Este filme, protagonizado por la excelente Kathy Bates y James Caan, narra la historia de un exitoso escritor de novelas románticas, quien, luego de terminar una novela con una trama distinta, tiene un aparatoso accidente en la nieve, del cual es rescatado por una ferviente admiradora. Pero en lugar de llevarlo al hospital y de avisar a sus amigos y familiares, la mujer aprovecha las heridas del escritor para mantenerlo secuestrado en su casa, completamente aislado del mundo exterior. La situación se tensa poco a poco a medida que la mujer lo obliga a escribir las historias románticas que ella quiere y lo mantiene herido y casi inmovilizado, hasta que el escritor logra escapar. Pero eso no es todo. Otras adaptaciones de sus novelas son Eso, Cadena Perpetua, La Niebla, Los Niños del Maíz, La Ventana Secreta, El Cazador de Sueños y una gran película, Cuenta conmigo. Una historia de amistad, adolescencia y el primer amor. Un grupo de jóvenes hace una larga excursión para encontrar un cadáver. Gran película, sin duda. Siempre digo en este espacio que todo buen lector busca estar al día y a la vez más allá del presente. Harper Lee escribió en el año de 1960 su única novela titulada Matar a un ruiseñor, que se convirtió en un clásico de la literatura. Ambientada en los años 30 en una población sureña de Alabama, este libro cuenta desde el punto de vista de una niña de 9 años la historia de su padre, el abogado Atticus Finch, encargado de defender a un hombre negro acusado de violar a una muchacha blanca. Este libro retrata la dura realidad social de los negros de aquella época, así como el sistema judicial lleno de desigualdades y prejuicios, en especial en un pequeño pueblo que no acepta las diferencias. Narrado con aparente ligereza, sumamente divertido, la lucha clásica entre el bien y el mal, así como el aprendizaje moral y el crecimiento del individuo, están puestos en este libro. Además, existe una excelente adaptación al cine de 1963, protagonizada ni más ni menos que por Gregory Peck. De la mesa de novedades tomemos El Percherón Mortal de John Franklin Bardeen, recién publicado por Almadía en su serie Negra. Este libro, originalmente escrito en 1946, inicia cuando el psiquiatra George Matthews recibe al paciente Jacob Blunt, un joven que afirma que trabaja para 3 duendes irlandeses que le pagan por hacer cosas absurdas. Luego de un asesinato en el que Jacob Blunt parece estar involucrado, el doctor despierta en un hospital psiquiátrico como paciente y con un severo caso de amnesia. A partir de ahí, el absurdo irá increciendo y se involucrarán artistas de cabaret, enanos, hombres de feria, mientras el doctor intenta recordar todo lo sucedido. Suena a un buen argumento para una película, ¿no le parece? El Percherón Mortal, publicado por Almadía. Una de las grandes leyendas de la literatura norteamericana, Truman Capote, consiguió fama y dinero con una gran novela de no ficción, A Sangre Fría. En el año de 1959, en un pueblo de Kansas, los 4 miembros de la familia Clutter fueron salvajemente asesinados en su casa. No había en la escena del crimen algo que le permitiera a los investigadores establecer un móvil ni hallar las pistas suficientes para encontrar a los asesinos. 5 años más tarde,
Dick Hickok y Perry Smith fueron condenados a la horca por el asesinato de los Clutter. Truman Capote se sintió imantado por la historia y realizó una investigación, relato, reportaje del pueblo, de la familia y sobre todo de los criminales, a quienes entrevistó largamente en prisión, capturando su alma maligna y algunos de sus extraños sueños en las páginas de esta novela sin ficción publicada por la editorial Anagrama. En el año de 1967, el director Richard Brooks escribió el guión, produjo y dirigió A Sangre Fría, protagonizada por Robert Blake, Scott Wilson y John Forsythe. Brooks hizo una versión fiel a la novela, a la historia, incluso le dio una emoción nueva a los personajes. Los Clutter nunca llevaban dinero encima. Dewey y sus hombres no encuentran el móvil hasta que un convicto que trabajó en la casa Clutter confiesa que mantuvo largas pláticas con los asesinos sobre la casa de las víctimas. Así vemos ante nuestros ojos la maldad y el absurdo, la violencia y la estupidez criminal. Una de las grandes películas que se han filmado con una obra literaria sólida, estructurada, bien hecha, El hombre que sería rey. Un relato del escritor inglés Rudyard Kipling llevado a la pantalla por John Huston. Un par de haces, protagonizada por Sean Connery y Michael Caine, Pócar de Haces, acompañados por Christopher Plummer actuando a un magnífico Kipling. Dos soldados británicos tocados por la codicia y los negocios más o menos ilegales a finales del siglo XIX se enteran de la existencia de Kafiristán, más allá del Himalaya, hoy en día Afganistán. El sueño se desvanece y, como suele ocurrir, la realidad los toma con la fuerza del destino cumplido. La muerte. Un día, Kipling escucha la historia increíble de un vagabundo, Peachy Carnahan, que le cuenta de los días gloriosos en que estuvieron a punto de ser dioses él y su amigo Dravot, y luego lo perdieron todo. Esta película de 1975 fue nominada a 4 Óscares, un gran momento en el cual el cine y la literatura producen algo nuevo, una historia conmovedora, emocionante, melancólica y sabia. Como todas las semanas, el público encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir, gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. El cine es un espejo pintado, ettore scola. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.